Esta tarde nos acompañan Francisco López, autor del libro Ver amorosamente pese a todo, el dibujo en 3 actos, y Francisco Gil, director del programa de artes plásticas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Sean todos bienvenidos. Bueno, buenas tardes, gracias por su presencia. Sin más preámbulos, unas palabras introductorias de Francisco López, el autor de este bello libro, y él ya se encargará posteriormente de ayudarnos a desplegar todo lo que en él se contiene. Francisco es artista plástico y ha participado en muchos eventos de las artes, salones, concursos, ya ha ganado varios de ellos, y hasta fue también decano del programa de artes, de Bellas Artes de la Universidad Tadeo Lozano durante muchos años, si no estoy mal, 12 años, y ha estado desempeñándose como docente ininterrumpidamente desde hace ya con un largo trayecto, y en ese ha trabajado fundamentalmente todo lo relativo al dibujo, a la pintura, al color. Tiene un trabajo previo a este sobre una aproximación al dibujo como modo de conocimiento, y hoy nos va a presentar este libro que se llama muy enigmática y llamativamente Ver amorosamente pese a todo, una propuesta pedagógica. Y yo creo que la propuesta de él nos va a situar en todas esas palabras, en eso de ver a través y con el dibujo, y cómo ver puede ser un acto de amor, y cómo todo eso en última se configura como un llamado a una pedagogía de la mirada, a una pedagogía de lo sensible y de las artes. Entonces, sin más, le doy la palabra a Paco para que nos cuente de qué va el libro. Gracias, maestro Javier. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Voy a procurar hacer un relato lo más rápido posible, dado el tiempo de la charla. ¿Alcanzan a leer lo que dice allá en la pantalla? Todos los adultos han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Ese es el epígrafe de un libro muy conocido por todos, que es El Principito, de Saint-Exupéry. El amor no es ciego. El enamorado observa con toda su atención al ser amado: persona, cuerpo, cosa, espacio, mundo. Procura que ningún detalle, gesto pase inadvertido. Entonces, para dibujar lo que se presente ante mis ojos, ¿qué necesito? Roland Barthes lo ha dicho sin rodeos: ni más ni menos que esta guía, el sentimiento amoroso. Pensaba en el libro Imágenes pese a todo, de un autor también muy conocido que se llama Didi Huberman, pero en este caso observo imágenes felices, unas inesperadas, otras fugaces y casi todas ínfimas, a veces tan ínfimas que se podría decir que que a primera vista no reúnen las condiciones suficientes para ser aceptables como imágenes, sin embargo definitivas en mi formación. Irradian calma, paz, necesaria para ver lo que ahora quiero ver, el proceso de su emergencia. Invoco a otro autor, a Italo Calvino, que dice: en los momentos en que el reino de lo humano me parece condenado a la pesadez, pienso que debería volar como Perseo a otro espacio. No hablo de fugas al sueño o a lo irracional. Quiero decir que he de cambiar de enfoque, he de mirar el mundo con otra óptica, otra lógica, otros métodos de conocimiento y de verificación. De lo que veo en mi mesa, solo el cubo me ha acompañado desde que era un niño. He procurado tenerlo siempre al alcance de la vista, pues su sola presencia ejerce sobre mí un extraño poder de fascinación. El pequeño cubo me mira, su quietud me inquieta, me seduce y me lleva a ver más allá de lo que específicamente puedo ver en él.
Mis viajes en cubo han sido maravillosos y cada vez más reveladores por lo aprendido en mis viajes acumulados y lo que he podido captar del mundo con mis propios ojos. Allí está pues mi cubo, siempre dispuesto a jugar conmigo. Evidencia de su propia especificidad que me conduce a otras posibles evidencias. Me hace pensar, entre muchas otras cosas, en un principio perceptual definitivo, ya advertido por el artista minimalista Robert Morris en la siguiente declaración: la simplicidad de la forma no implica la simplicidad de la experiencia. Mi cubo, tal y como diría Italo Calvino de las soluciones visuales, puede llegar a decidir situaciones que ni las conjeturas del pensamiento ni los recursos del lenguaje lograrían resolver. Cuando era niño, un juego de pequeños bloques me servía para construir paredes, murallas, casas, palacios, torres, edificios, ciudades, calles, puentes, territorios, paisajes, con mucha eficacia. Un cubo solitario ya me insinuaba de manera más o menos evidente la forma de cada cosa que podía ver con los ojos abiertos o cerrados. Evidente era, por ejemplo, ver en el cubo la estructura de mi propia habitación, un poco menos evidente la estructura de toda la casa, y aún menos evidente lo que tenía bordes curvilíneos como las ruedas, superficies curvas como las tapas de los cofres, o lo totalmente redondo como los planetas, y mucho menos evidente la naturaleza, las rocas, las piedras, las flores, las plantas, los animales, nuestros propios cuerpos. En cualquier caso, encajar en el cubo todo aquello que podía ver era la gracia del juego. Los bloques venían muy bien acomodados en una pequeña carretilla que no era más que una caja de madera con ruedas y una palanca para moverla sin esfuerzo. Naturalmente, apareció el deseo de dibujar tanto lo que había construido en el juego material como lo que en efecto podía mostrarme el cubo. El primer desafío fue dibujar el propio cubo, sin tener más opción que la de observarlo con toda mi atención. Después de muchos intentos, como si se tratara de aprender un acto de magia, alcancé la ilusión de su tridimensionalidad en la bidimensionalidad del papel, desde cualquier punto de vista, y así la posibilidad de dibujar con exactitud todo aquello que podía ver más allá de su especificidad. Ver el cubo en cada cosa que veo es visualizar la caja en la cual encaja cada cosa que veo a partir del cubo como unidad estructural. Ver en el cubo cada cosa que veo es visualizar cada cosa que veo en la caja que la encaja a partir del cubo como unidad de orientación. He dedicado gran parte de mi vida a jugar con el cubo. He podido constatar una y otra vez su eficacia como objeto estructural y como objeto de construcción, como ladrillo. Pero mi juego es esencialmente poético y en el más poético sentido, amoroso. Recuerdo a Barthes. Unas veces lleno de humor, otras un tanto melancólico, pero nunca pesado, siempre feliz, sin sufrimiento. El amor no tiene por qué doler. Más tarde, el minimalismo me sirvió para constatar lo que hasta ese momento había experimentado en mi juego, lúcidamente expresado por Didi Huberman. Dice: las imágenes del arte, por más simples, por mínimas que sean, saben presentar la dialéctica visual de ese juego en que supimos, pero lo olvidamos, inquietar nuestra visión e inventar lugares para esa inquietud. Una pequeña mariposa blanca aterriza sobre la hoja de mi cuaderno. Tal vez quería ocultarse en la blancura de la hoja, pero su sombra la delata. Contengo la respiración para no espantarla. Bate sus alas 2 o 3 veces en forma leve y veloz y se queda allí como petrificada con las alas plegadas hacia arriba. Segundos después emprende el vuelo y rápidamente sale por el vacío que deja la ventana abierta por donde seguramente había entrado.
Dejo que la mariposa pase como si nada hubiera pasado. Recuerdo estas palabras de Barthes. Poco importa en el fondo que la dispersión del texto sea rica aquí y pobre allá. Hay tiempos muertos, muchas figuras se interrumpen de pronto. Algunas, siendo hipóstasis de todo el discurso amoroso, poseen la rareza misma, la pobreza de las esencias. Pero el que sostiene este discurso y desglosa los episodios, no sabe que se hará de ellos un libro. No sabe tampoco que como buen sujeto cultural, no debe ni repetirse, ni contradecirse, ni tomar el todo por la parte. Sabe solamente que lo que pasa por la cabeza en ese momento está marcado como la señal de un código. La blancura de la mariposa me permitió prestar atención a la belleza de su contorno. Hice una mariposa de papel y con ella una recreación del episodio, una secuencia de dibujos para simular el movimiento, la vida, y uno solo para resaltar el giro de sus alas alrededor del eje, de su línea de pliegue y despliegue, el eje de su propio cuerpo. Mientras movía las alas de la mariposa que había fabricado, empecé a pensar en los mecanismos implicados en la acción de plegar y desplegar, en el mecanismo de las bisagras de las ventanas, las puertas y los cofres, en el pasar de las hojas de mi cuaderno, en el ingenioso sistema de los abanicos de papel, en las articulaciones de mi cuerpo, en los párpados y hasta en un modelo figurado del sistema de pliegue y despliegue del pensamiento. La mariposa me recuerda que la vida depende de la acción de plegar y desplegar y que el mundo está hecho de pliegues. Escribe Deleuze: los plegamientos sólidos de la geografía natural remiten en primer lugar a la acción del fuego, luego a la de las aguas y los vientos sobre la tierra en un sistema de interacciones complejas. Los filones mineros son semejantes a curvaturas cónicas, unas veces terminan en círculo o en elipse, otras se prolongan en hipérbola o parábola. Como diría el filósofo japonés, la ciencia de la materia tiene por modelo el origami o el arte del pliegue del papel. En la siguiente secuencia podríamos ver al menos tres cosas. Primero, una materia sin materia, creada por el pensamiento. Dos, un modo efectivo de plegarla y desplegarla. Y tres, cierta idea de cavar en el vacío. Voy a ir pasando la secuencia. Escribe el artista Giuseppe Pennone, un gran artista italiano a quien admiro mucho. Descendemos dentro del cerebro por el pozo vertical que nos lleva a diversas profundidades. En cada parada, galerías conducen mediante el razonamiento a la excavación de ideas. Una vez encontradas, son traídas a la superficie. Y cuanto más rico es el cerebro en sedimentos de memorias, más galerías aparecen, más encrucijadas se encuentran, más excavaciones se emprenden. Me pregunto si habrá sido suficiente ver esta secuencia para poder decir al menos que cada cosa es algo más que una simple cosa. Yo respondería que sí. D.D. Huberman se pregunta, ¿será suficiente decir que uno se rompe la cabeza, que uno trata de extraer una idea para dar cuenta de los atrios del pensamiento y enseguida él mismo se responde, seguramente que no? Y una pequeña muestra de una animación que a muchos nos enseñaron cuando éramos niños y que nos parecía todo un acto de magia. La ilusión de movimiento se generaba al pasar rápidamente las páginas. Podría decir, en este momento, una mariposa pasó por aquí y casi que no la vi. Cuando pienso en mi casa de la infancia,
lo primero que visualizo es el piso de baldosas en el corredor de la entrada. En ese piso permanecía mucho tiempo jugando con los bloques y otras cosas que transportaba en la carretilla. Era un piso propicio para los juegos de construcción. A partir de una baldosa podría dibujar toda la casa y cada uno de sus espacios con absoluta precisión. Espacios de la casa primera, que ya no existen, ni siquiera en fotos. Espacios de posesión, de protección, espacios amados, encantados, definitivos. Mi papá era ingeniero. A veces hacía dibujos, él los llamaba planos. Yo miraba con profunda atención lo que hacía y trataba de imitarlo. Trazaba especialmente líneas rectas con meticulosidad y precisión. Fueron felices ratos de dibujo que los dos vivimos como ratos de complicidad. Me encantaba acompañarlo a las obras. Mientras él hacía su trabajo, yo miraba el de las máquinas de la construcción. Luego, sobre el piso de baldosas, recreaba lo que había visto con las piezas de mi carretilla o con algunos juguetes. Las primeras cosas que dibujé fueron los juguetes. Y Bachelard dice: poseo el mundo tanto más cuanta mayor habilidad tenga para miniaturizarlo. Hay que rebasar la lógica para vivir lo grande que existe dentro de lo pequeño. A su lista de poéticas podríamos agregar la poética de los juguetes. Allí tendríamos que considerar ante todo el fenómeno de la imaginación miniaturizante, la facultad que sin duda poseemos de niños de convertirnos en un instante en seres diminutos para vivir la experiencia de la inmensidad de lo pequeño y que deberíamos conservar durante toda la vida. Mis primeras letras, antes que letras, fueron bloques. Cada lugar y cada rincón de la casa sugería un juego distinto. De modo bachelardiano, podría hablar rigurosamente de la poética del garaje, la poética de las escaleras, la poética de la mansarda, la poética del piso, la poética del jardín. En la parte de atrás de la casa había un patio y un jardín con 6 rosales. La casa que Bachelard describe en la poética del espacio, la casa modelo, por decirlo así, guarda cierta similitud con mi casa de la infancia. Dice Bachelard: primeramente podemos dibujar esas casas antiguas, dar de ellas una representación que tiene todos los caracteres de una copia de la realidad. Pero esa representación poco a poco se prolonga en ensueño y en contemplación. El ensueño vuelve a habitar el dibujo exacto. La representación de una casa no deja mucho tiempo indiferente al soñador. Dibujar tejados es un gran ejercicio de visibilidad. En casos como este no me queda duda de la eficacia y la utilidad del cubo. Y el ejercicio se hace más sencillo si pensamos de nuevo en pliegues. Visibilidad es uno de los 6 valores que Italo Calvino ha propuesto para este nuevo milenio. Si ha incluido la visibilidad en mi lista de valores, dice, que se han de salvar, es como advertencia del peligro que nos acecha de perder una facultad humana fundamental: la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados, de pensar con imágenes. Todavía hoy, mientras leo o escribo, tengo la sensación de estar en un lugar extraño, en ese no lugar que Barthes ha definido claramente con esta pregunta. ¿No es a nivel de la frase que un sujeto busca su lugar y no lo encuentra, o encuentra un lugar falso que le es impuesto por la lengua? Cuando leo o cuando escribo, más temprano que tarde termino distraído por las formas de las letras, por sus tramos rectos y curvos, por las distancias entre unas y otras, por los espacios vacíos. La lectura y la escritura se encargan de llevarme de nuevo a mi lugar. A veces veía salir del cubo a una bailarina. Era bella, graciosa y diminuta. No sé de dónde venía. No en todo caso de las cajitas de música, pues entonces no las conocía. Apenas salía, se ponía a bailar y a correr feliz por todas las habitaciones.
Le gustaba esconderse en los espacios más pequeños, entre los juguetes, debajo de las camas, en los armarios, en los cajones. Es una de esas visiones que, tal y como diría Calvino, escapan del ámbito de nuestras intenciones y de nuestro control, asumiendo respecto del individuo una especie de trascendencia. Visiones de un mundo imaginario que señalan nuestra capacidad de ver con los ojos cerrados y con toda nitidez. Las más bellas lecciones al respecto las recibimos precisamente de los niños. En ello la fantasía hace parte de la vida diaria, de la realidad y del conocimiento del mundo. Calvino sitúa el origen de este mundo imaginario entre los 3 y los 13 años y el periodo decisivo entre los 3 y los 6 años antes de aprender a leer, lo cual coincide con mi propia historia. Cada año, desde 1925, la Universidad de Harvard invita a un artista a ocupar la cátedra de poética Charles Eliot Norton, concebida desde el comienzo como un ciclo de 6 conferencias. En 1985 la invitación le correspondió a Italo Calvino, quien tituló su ciclo 6 propuestas para el próximo milenio. En una edición de 1998 se publicó un manuscrito del propio Calvino donde se pueden ver cronológicamente los posibles temas que quería desarrollar hasta llegar finalmente a la idea de una sola palabra para cada conferencia. Este manuscrito constituye, al menos para mí, un modelo ejemplar de deconstrucción de una propuesta. Allí podemos constatar que solamente definir los temas de sus conferencias le tomó más o menos 5 meses y cómo su reflexión, en efecto, poco a poco da lugar a una palabra específica relacionada con un valor poético. En su conjunto son levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia. Cuando las 6 palabras quedan finalmente expuestas, dibujan una totalidad, una idea plegada, una especie de obra minimalista, 6 componentes de una unidad inseparables como las 6 caras del cubo. Basta tomar algunos breves momentos de sus conferencias para dar cuenta del sentido que quiere dar a cada una de estas 6 palabras entendidas como valores, porque se trata de valores específicos, de principios aplicables al pensamiento y a cada una de nuestras acciones en el diario vivir, de una fórmula para interactuar con el mundo y que yo mismo he tratado de practicar a lo largo de 20 años. Está entonces el principio de levedad, que ya podemos entender al inicio de su primera conferencia, donde dice: mi labor ha consistido las más de las veces en sustraer peso. He tratado de quitar peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades. He tratado sobre todo de quitar peso a la estructura del relato y al lenguaje. Sobre el sentido del principio de rapidez, bastaría quizás esta declaración. En los tiempos cada vez más congestionados que nos aguardan, la necesidad del arte deberá apuntar a la máxima concentración de la poesía y del pensamiento. Es evidente entonces la relación entre levedad y rapidez, pues quitar peso obedece a la necesidad de dejar solamente lo esencial. Se trata entonces de un principio de economía. Acerca de la exactitud, debo transcribir ante todo esta pregunta: ¿por qué siento la necesidad de defender valores que a muchos parecerán obvios? Su idea de exactitud señala especialmente 2 vías que corresponden a 2 tipos de pensamiento. Uno, donde se pueden trazar líneas que unen puntos, proyecciones, formas abstractas, vectores de fuerzas. Y otro, que trata de crear un equivalente verbal del espacio, llenando la página de palabras en un esfuerzo de adecuación minuciosa de lo escrito a lo no escrito, a la totalidad de lo decible y de lo no decible. Entre estos 2 caminos, agrega, vacilo continuamente. Así, en los últimos años he alternado mis ejercicios sobre la estructura del relato con ejercicios de descripción, arte hoy muy descuidado, como un escolar cuyo tema fuera describir una jirafa o describir el cielo estrellado. Me he dedicado a llenar un cuaderno con estos ejercicios, dice él. Este cuaderno se convirtió más tarde en su libro Palomar. Ya me refería al principio de visibilidad. Con el término multiplicidad, Calvino quiere referirse especialmente a la riqueza de significados y al poder evocador de las imágenes. Abro comillas, hacer hablar a lo que no tiene palabra, al pájaro que se posa en el canalón, al árbol en primavera y al árbol en otoño, a la piedra, al cemento, al plástico. Si lográramos cumplir en alguna medida con estos principios, alcanzaríamos seguramente ese valor más elevado que es la consistencia. Guiado por las 6 propuestas, elaboré este libro. Tenía la idea de hacer una especie de atlas de las imágenes ínfimas. En uno de los prolongados tiempos muertos, encontré en Palomar
las mejores palabras de aliento a mi deseo de concebir el libro, ante todo como el arte de decir a través del arte de callar. Me refiero específicamente al inicio del cuento titulado Del morderse la lengua, dice Calvino. En una época y en un país en que todos se despepitan por proclamar opiniones y juicios, el señor Palomar ha adquirido la costumbre de morderse la lengua 3 veces antes de hacer cualquier afirmación. Si al tercer mordisco aún sigue convencido de lo que iba a decir, lo dice. Si no, no, se calla. En realidad, pasa semanas y meses enteros en silencio. El protagonista de Palomar es el señor Palomar, y no sobra decir que su nombre lo tomó Calvino del famoso Observatorio Astronómico de California. En la experiencia de dibujar, o mejor, de ver amorosamente a través del dibujo, he podido constatar que las diferencias son superficiales y las similitudes profundas. Profundas, paradójicamente, porque son obvias. Y como dicen los biólogos moleculares Francisco Maturana y Humberto Varela, lo más obvio es lo más difícil de ver. Pero en el mundo en general creo que ocurre lo mismo. Por las diferencias nos matamos, por las similitudes nos amamos. Por otro lado, lo que ha hecho Barthes en la introducción de fragmentos de un discurso amoroso es considerar por primera vez el amor fenomenológicamente en nuestras instituciones educativas, en todos los niveles, sobre todo en los planes de estudio y en los modelos pedagógicos. El discurso amoroso brilla por su ausencia. Así que no puedo hacer nada mejor para terminar que recordar la declaración inicial de Barthes. Abro comillas. El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso tal vez hablado por miles de personas. ¿Quién lo sabe? Pero al que nadie sostiene. Está completamente abandonado por los lenguajes circundantes, o ignorado, o despreciado, o escarnecido por ellos. Separado no solamente del poder, sino también de sus mecanismos, ciencias, conocimientos, artes. Cuando un discurso es de tal modo arrastrado por su propia fuerza a la deriva de lo inactual, deportado fuera de toda gregariedad, no le queda más que ser el lugar, por exiguo que sea, de una afirmación. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que en estos minutos, sobre todo invitar, si alguien quiere comentar, yo invitaría a de pronto a abrir la participación. Inicialmente me parece muy interesante que se haga un libro del dibujo con la misma materialidad de las artes, es decir, de manera afectiva, con el mismo dibujo y de manera imaginativa. Es decir, no es un libro sobre dibujo explicando teórica y conceptualmente el dibujo, sino es un libro del dibujo dibujándolo. Y eso me parece muy valioso. Ya había algún autor, otro artista, Joseph Beuys, que decía que en el mundo educativo, que está tan lleno de razonamientos, necesitamos más encantadores, ¿sí? Que lo diría yo mucho, incluso para la universidad, llena de muchos conceptos y pocas experiencias. Creo que este libro es un libro hecho desde la pura experiencia, y hablar de experiencia es hablar un poco de la infancia. La palabra infant de alguna manera se podía descomponer como sin palabra, o sea, la pura experiencia. Yo la primera pregunta que haría, y invitaría si alguien tiene más, pero quisiera que de pronto Paco ahondara en esa relación de el arte y la infancia, porque creo que el arte no es una etapa de la infancia, sino es la prolongación de la infancia. O mejor, la infancia es una potencia en toda la vida y que generalmente esa potencia se vuelve arte. Alguien decía alguna vez que tanto el adulto como el niño juegan, pero solo al adulto le da vergüenza, ¿sí? Yo creo que en este libro hay mucho de infancia y por tanto de arte, o de arte y por tanto de infancia. Infancia quiere decir la atención del infante. El infante no está movido por intenciones, por lugares a donde llegar, sino por la apertura a la atención y por tanto por la pasión de ver. El niño habita el presente con una intensidad absoluta, con esa intensidad del que no está pensando en dónde llegar, sino dejándose secuestrar por el momento. Si ustedes llevan a un niño a un centro comercial, él no va a la tienda, sino se deja raptar por todos los instantes, o sea, está habitando
por tanto viendo, por tanto sintiendo. Quisiera que Paco nos hablara, o si alguno quiere hacer alguna pregunta en ese sentido, de esta relación tan íntima que encuentra uno en el libro entre infancia y arte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras, Javier. Yo creo que te la puedo responder de la siguiente manera. Yo nunca pensé en escribir el libro. Este libro emerge de una serie de eventos inesperados, precisamente. Entonces, un día estoy sentado en mi mesa de dibujo, miro mi pequeño cubo, y el cubo es un detonante que me hace retornar como a unos recuerdos de la infancia. Y obviamente me remite a ese juego de pequeños bloques y a todos los mínimos eventos que ustedes pudieron ver y que traté de relatar con un poco de rapidez, me excusan, pero pues el tiempo es oro aquí. Y entonces, obviamente, llego a la infancia, pero tal vez no es un problema de quedarse en la infancia, sino de traer al presente. Yo creo que el arte es una cosa de estar trayendo al presente. A mi mesa, que está hoy aquí puesta, donde dibujo, sobre la mesa se van proyectando, voy trayendo cosas que pertenecieron a la infancia. Y que, como digo, pues son definitivas en mi formación, eventos minúsculos. Entonces, por eso también invoqué tanto a Barthes, porque de todas maneras el arte como invocación es una cosa, es un fenómeno que produce como un estado de regresión permanente hacia el pasado. Y obviamente la condición de la infancia es ver con muchísima atención. Entonces el libro también está proponiendo, en el fondo, esa pedagogía. No es solamente, digamos, lo de menos es que el libro sea un libro sobre el dibujo. Es un libro sobre el amor, en cualquier acción en el diario vivir. Y yo creo que el amor es como el motor y lo que genera conocimiento, ¿sí? Y aquí estoy hablando únicamente pues, de unas imágenes que pertenecen como al pasado, y evocando mi casa de la infancia con cierta nostalgia, pero son imágenes muy simples, y yo creo que de esa simplicidad pues emerge de todas maneras la complejidad. Y pues esas imágenes son las que para mí están como cargadas de contenido emotivo y emocional y que pueden ser en cualquier momento detonante para un proceso de creación. Entonces el libro tuvo muchos tiempos muertos. Yo no pensaba escribir el libro, sino que de pronto el evento verídico de la mariposa ocurrió. Y llevaba como 4 meses bloqueado sin saber qué escribir acerca de mi pasado. Y la mariposa como que me reubica otra vez en otra línea de pensamiento, pero viene a conectarse también con la idea del pliegue y el despliegue del cubo. Entonces yo creo que cuando uno piensa como amorosamente, como que todo empieza a coger coherencia y unidad, ¿sí? Y por supuesto tal vez el referente más importante para mí en el libro es Italo Calvino, como lo señalé al final, ¿no? Que es para mí pues una persona a la que invoco constantemente y con la cual siento una empatía profunda. Yo cada vez que leo algo de él siento que está exactamente en mi línea de pensamiento y que por supuesto las cosas que dice las dice 1000 veces mejor de lo que yo las puedo decir. Gracias. No sé si alguien de los presentes quiere preguntar algo, y si no, pues le haría una pregunta final a Francisco, y es, mencionas una frase que me la encuentro muy vigorosa, que tiene mucho que ver con las maneras de ser del arte, que la simplicidad de la forma no significa la simplicidad de la experiencia. Es decir, el arte trabaja, digamos que el arte es un modo de conocimiento frágil, trabaja con lo pequeño, lo minúsculo, lo singular, lo fragmentario, los afectos, y me parece que en ese sentido el libro es ejemplarizante en ese sentido de darnos a ver esa especie de poética de la fragilidad, ¿cierto? La poética de la fragilidad, que es un poco las maneras como el arte se enfrenta a la vida y al mundo. No sé si quieres señalarnos algo de eso, porque aunque sea frágil, tú lo dices, puede ser, abre el mundo en una complejidad que es la misma complejidad de la imaginación. Alguien decía, la imaginación es lo posible, ¿sí?
Es decir, cuando alguien sabe habitar algo imaginativamente, lo expande infinitamente. Entonces no sé si quieres comentar algo de eso, desde eso que estás hablando. Bueno, ya casi. Yo en el libro profundizo un poco más acerca de esa parte a la que está haciendo referencia Javier, sobre esa máxima o esa declaración de Robert Morris de la simplicidad de la forma no implica la simplicidad de la experiencia. Y encontré muchos referentes alrededor en el minimalismo, y especialmente en D.D. Huberman, que tiene un libro completamente dedicado al cubo que se llama Lo que vemos, lo que nos mira, y al minimalismo. Ahí él dice cosas muy esenciales con respecto a ese acceso a lo complejo. Se me ocurre, por ejemplo, esto. Dice, el cubo habrá develado su complejidad en el momento mismo en que tengamos acceso a su carácter de elemento simple, porque es resultado y proceso al mismo tiempo, porque forma parte del universo infantil, así como de los pensamientos más doctos. La manera en que el arte minimalista pone en juego esta virtualidad del cubo sigue siendo al respecto ejemplar. Bueno, y aquí te hablo de una cantidad de anécdotas alrededor de personas que han tenido experiencias con este pequeño objeto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? O sea que aprendieron bien la lección del señor Palomar. Hablar callando. Bueno, gracias y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, muy amables.